Igualmente, buenas noches, personal. Buenas noches, buen servicio. Entonces, ya, dentro de esta regla, ¿cierto? Los requisitos, apertura de un proceso, obviamente eh, que tiene que haber, ¿cierto? Una causa judicial competente para que el tribunal pueda conocer de este asunto. Y ahí, bueno, la de la competencia, ¿cierto? Ya, como le había señalado, que el tribunal conozca de este asunto dentro de la materia que propiamente tal él debe conocer, ¿ya? Y la intervención, ¿cierto? De acuerdo al procedimiento que la ley señala, bueno, aquí sí el tribunal, aquí el tribunal tiene que actuar con arreglo a derecho y eso significa que las actuaciones que se deben efectuar son las que el propio procedimiento, como anteriormente señala, y de esa manera, ¿cierto? El tribunal va a proceder, ¿cierto? A esta regla de radicación. ¿Y qué se produce? Aquí tenemos otros momentos, bueno, aquí dice requisitos en otros momentos en que se produce esta regla de erradicación, y ahí tenemos en materia penal, pero esta se produce cuando se ha formalizado esta investigación, y por eso es que ahí señala en el juzgado de garantía, cuando se produce la regla, cuando se formaliza. ¿Alguien sabe cuándo se formaliza una investigación? ¿O alguien entiende lo que es la formalización? Lo escuchamos siempre en la tele. ¿Cuando lo llevan a control de detención o no? No. Sí, puede estar ahí vinculado, pero vamos por ahí. Ya, la formalización. Cuando se da a conocer al imputado el delito por el cual va a ser Ahí sometido el a hombre proceso. sabe. Pues. Ahí el hombre sabe. El hombre se Exacto, nota que ¿cierto? sabe. Exacto, eso es. Por eso siempre escuchamos en la tele, las personas que no tienen conocimientos jurídicos piensan que se está condenando a una persona porque dicen se va a formalizar el imputado. El día viernes la audiencia de formalización. Es un término muy común dentro de la prensa. Pero ¿qué significa la formalización? Es, como dijo el compañero, es cuando el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto?, le comunica a esta persona que va a ser investigado por tales hechos, ¿ya? O por tales delitos, ¿ya? Entonces, cuando se produce esta formalización, se produce la regla de erradicación de fijeza en materia penal, ¿ya? Y en el Tribunal de Juicio Oral, en lo penal, cuando las partes son notificadas, ¿cierto?, de la autoapertura del juicio oral, y ahí, bueno, cuando, ¿cierto?, se le indica propiamente tal, ¿cierto?, que se va a iniciar esta causa. Para que no quede dando vuelta por ahí, la audiencia de control de detención es cuando una persona es privada de libertad. Dentro del plazo de 24 horas se le tiene que llevar a presencia de este tribunal unipersonal, que es el de garantía, ante el juez de garantía, para evaluar la legalidad de su detención. Esa es la audiencia de control de detención. Exacto. Y en materia civil, ahí va a hay que distinguir, ¿cierto?, si el asunto es contencioso o no contencioso. Bueno, y ahí, ¿cierto?, si es contencioso, va a depender de dos cosas. Primero, propiamente tal, si el tribunal era competente, ahí se le notifica la demanda y transcurre, ¿cierto?, el tiempo de emplazamiento. El tiempo de emplazamiento, el plazo que tiene la otra parte para poder contestar la demanda. De ahí va a depender, ¿cierto?, de qué tipo de juicio sea, ¿cierto? Lo que sea, que eso lo van a ver en juicio ordinario, pero ustedes solamente entienden que hay un asunto contencioso, se notifica la demanda y transcurre el plazo de emplazamiento, ahí se radica, ¿cierto?, la causa. Y si hubiera caso de prórroga de competencia, bueno, ahí cuando, como vimos anteriormente, las partes deciden hacer competente otro tribunal o produce, por ejemplo, por el exhorto la delegación de competencia, ahí se va a radicar, ¿cierto?, este conocimiento. Cuando no es contencioso, cuando el juez, ¿cierto?, dicta la primera resolución
en esa materia. ¿Ya? Y bueno, ahí vemos las cuestiones prejudiciales, que esto se ven en el juicio ejecutivo, a veces se ven algunas gestiones, cuando se requieren, por ejemplo, medidas precautorias, en diferentes juicios, y ahí se ven gestiones preparatorias, que eso los van a ver en otros tipos de juicios. Ahí, como señala, en el caso de medidas prejudiciales o gestiones preparatorias para la vía ejecutiva, la causa se radica en el tribunal que lo conoció. ¿Ya? Pero en este sentido que ustedes tienen que comprender de este punto es que simplemente lo más importante que siempre se conoce o se ve es en juicio penal, ¿cierto? Y en juicio civil, que esos son los juicios que uno va conociendo. Bueno, y el juicio ejecutivo es sumamente importante, pero eso hay un propio curso de esa materia. En el juicio penal, ¿cierto? Formalización, juzgado de garantía, notificación al Tribunal de Juicio Oral Penal, asunto contencioso, notificación de la demanda y prórroga de competencia. Y también, o bien estas que son las excepciones, como toda regla, ¿cierto? Tiene sus excepciones, viene esta acumulación de procesos, también que se llama acumulación de autos, cuando, por ejemplo, se produce el incidente que tiene por objeto provocar el conocimiento simultáneo y conjunto de una serie de procesos que se ventilan ante distintos tribunales. Y ahí esto es lo que se refiere, ¿cuándo tiene lugar esta acumulación de procesos? Cuando se tramiten separadamente todos o más procesos ante distintos tribunales que deban constituir un solo juicio, ¿ya? Y terminar por una sola sentencia para mantener la unidad de la causa. Y esto es que cuando se tramitan ante tribunales diferentes, ¿ya? Se tramitan ante tribunales diferentes, pero pasa a ser conocido por un solo tribunal. ¿Cuándo aplica? Cuando se trata de jueces de igual jerarquía, ¿ya? Y bueno, obviamente esto es por economía procesal, porque no tiene ningún sentido en que dos tribunales dicten resoluciones distintas. Entonces, para evitar eso se produce la acumulación, ¿ya? Y en el momento de la acumulación, porque se produce un incidente que solicita el abogado, ¿cierto? Y en el momento de ese incidente se acumula, se produce esta regla de radicación cuando los dos procesos se unen y para que lo conozca un solo tribunal, ¿cierto? Cuando es en ese momento del incidente, ¿cierto? Se radica. La otra excepción es cuando el, el compromiso para someter un asunto a un arbitraje, y ahí el asunto es cierto que actualmente está siendo conocido por un tribunal ordinario y que no se trate de un arbitraje prohibido, puede sustraerse del conocimiento del tribunal por las partes mediante el contrato de compromiso para que lo conozca el juez árbitro. Conociendo, ¿cierto?, un asunto, por ejemplo, un tribunal civil, un tribunal ordinario, y las partes mediante esta cláusula de compromiso que ellos firmarán, en vez de que lo conozca el tribunal ordinario, el juicio ordinario o el tribunal civil, ellos lo van a someter al juez árbitro, al que las partes, ¿cierto?, designen por su propia voluntad, y en ese momento se produce, ¿cierto?, esta regla de erradicación porque lo va a conocer el tribunal arbitral, ¿ya? Pero más que eso, comprendan porque el juicio arbitral, ¿cierto?, se ve más adelante y se explica más que nada eso, compromiso. Y tenemos, ¿cierto?, la visita extraordinaria de un ministro de Corte de Apelaciones. Bueno, aquí, bueno, las visitas, ¿cierto?, de los ministros de Corte de Apelaciones, pues ellos van a ver las causas, ¿cierto?, revisan a los tribunales inferiores, o visitan los tribunales, ¿cierto? Pero como se dice que no es una verdadera excepción porque no se produce un cambio en el tribunal, sino que el juez se desempeña como tal y un sustituto, ¿ya? Porque a veces se produce el reemplazo y propiamente tal, pero es una excepción que se considera, ¿ya? Es para que ustedes lo tengan presente. Bueno, después viene la regla de grado de jerarquía, pero vamos a llegar hasta aquí por hoy día. Así que durante la semana, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, duda de lo que hemos visto. Yo igual les voy a subir, les voy a enviar durante la semana porque ahora como tenemos certamen el día lunes, no se lo voy a poder hacer este fin de semana. Les voy a enviar también un apunte resumido como el anterior para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Muchas No, si no- gracias, Sergio y Carlos.
Bueno, entonces nos vemos de nada, así que nos vemos durante la semana. Ahí vamos a estar Muchas coordinando la gracias. ayudantía y lo vemos. Gracias, chiquillos. Gracias, Se Chao, Sergio. que estén Gracias, bien. Carlos. Que Nos estén bien, vemos cuídense. Descansen, chao, Que chao. vaya bien el martes. lunes. Gracias. El No, lunes. yo martes, Sergio lunes. Sí, lunes, martes, sí. Chao. Chao.